Tal vez el cuestionarnos sobre qué fue lo que sucedió en el principio de los tiempos ha sido una de las mayores incógnitas que incluso hasta el día de hoy no logramos resolver entre la humanidad. Es decir, cuál fue el origen del universo. A continuación, hablaré de las teorías que más se conocen con respecto al mismo. La primera, la más popular, la más acertada, se trata de la teoría del Big Bang o la gran explosión, aunque cabe aclarar que este nombre lo recibió debido a una burla que en su momento se hizo diciendo que era una gran explosión. Esto tendrá más relevancia adelante. Mm, Fue propuesta por el científico belga y sacerdote católico Georges Lemaitre. Él propuso esto a partir de teorías y de evidencias que ya se presentaban desde la década de los años 20 y hasta los años 40. Él decía que el universo al principio era una singularidad, es decir, algo tan mínimo, único, inigualable, que realmente no se puede comparar a ninguna otra cosa. Las características que tenía era que en ese momento era caliente, poseía protones y neutrones y a su vez también poseía materia, tiempo, espacio, es decir, todo lo que compone el universo. Eh, Como ya lo dije, la teoría del Big Bang no se trata de una explosión, sino fue más de una expansión. Es decir, esta expansión, después de un tiempo, después de dejar de ser ese pequeño punto, pasó a ser algo un poco más grande. Y en esa expansión se enfrió y se formaron los primeros átomos. Después se siguió expandiendo de 13.800 millones de años después. Se sigue expandiendo hasta la actualidad. Eh, esa, Ese minúsculo grano de arena tal vez que en algún momento llegó a ser. Los fundamentos que tiene esta teoría son primero el hallazgo del científico de nombre Edwin Hubble. Él en el año 1929 descubrió que habían unas galaxias que están alejadas de la nuestra y que esas galaxias que estaban alejadas se continuaban alejando mucho más de lo que ya estaban de la nuestra. Es decir, él comprobó a través de este avistamiento, tal vez, eh, que el universo se encontraba en una constante expansión. También otra que ya fue el fundamento para la teoría del Big Bang, que vino desde la teoría del relativismo de Albert Einstein, en la que él decía que el tiempo y el espacio no coexistían, como quien dice, antes de que se originara el universo. Es decir, juntándola con la teoría del Big Bang, se, se relaciona con que en ese primer momento en el que se dio esa expansión, empezó a existir el espacio y el tiempo. Es decir, ese fue el punto de partida. Desde ahí empieza a circular absolutamente todo. Eh, no solamente esas evidencias de años pues tan atrás, sino también hasta ahora en la actualidad, telescopios como el James Webb continúan trayendo evidencia de galaxias que son antiguas y que a su vez también demuestran lo que en ese momento pues el mismo Hubble alcanzó a ver, que fue la expansión del universo. Esta teoría, pues si bien no es la única, si es la más acertada, pero existen otras. Eh, una de esas teorías, agrupándolas, vendrían siendo las teorías cíclicas, es decir, teorías que se fundamentan en base a el repetir muchos ciclos.
En esta se encuentran la teoría del universo oscilante, el Big Bounce y el Big Crunch. Por ejemplo, el Big Crunch, eh, al igual que el Big Bounce, intentó darle tal vez respuesta a ciertos vacíos, ciertos huecos que dejó en su momento la teoría del Big Bang, porque en esa teoría dice que el universo en un momento se contrajo, después colisionó totalmente y volvió a agruparse para volver a hacer otro Big Bang, y así se generaron muchos ciclos, muchas réplicas. Pues ya lo dije, estas buscaron tal vez solucionar eso, y a la vez pues sí le han contribuido de alguna forma a la continua construcción de la teoría del Big Bang. No solo existen estas, las que ya mencioné, sino también la del estado estacionario, por ejemplo, que fue una teoría que en su momento intentó contrarrestar a la del Big Bang, pero que no lo logró porque faltaban fundamentos. Esta teoría indica que el universo siempre ha existido entre ese equilibrio, esa armonía, esa perfección, y que pues desde ese momento no ha provocado ningún cambio, sino que existe así en esas características, pues a la par. Pero pues como ya lo dije, no, no poseía lo suficiente como para llegar a superar a la que ya estaba ganando tanto terreno como la del Big Bang. También existe la teoría del creacionismo, es decir, independientemente de cuál sea la religión, se fundamenta en la existencia de un ser superior, en la existencia de alguien que lleva las riendas de cada una de estas, de la creación, pues yéndonos ahí, no solamente en la creación, sino también en el universo y en el mundo actual en el que vivimos. Y finalmente está la teoría de los multiversos. Esta teoría establece que existen, como lo dice el nombre, muchos universos, miles, infinitos, que tal vez incluso hasta horas del día de hoy, según lo que dice, se siguen replicando. Estos universos pues vienen en muchas formas, tamaños, colores, eh, y todo lo que viene después de eso. Eh, y establece que nosotros poseemos, bueno, o experimentamos tres dimensiones. Esos universos tienen sus propias reglas, tienen su propia forma de ser, y tienen, por eso mismo, su propio sentido en su existencia. Ya para finalizar, quisiera decir en conclusión que realmente estas teorías tienen un fundamento de alguna forma. Depende de cada uno el querer creer o el simplemente irse por su lado, por su propio lado. Pero realmente va a existir un punto de todo eso en el que no encontraremos respuesta, en el que llegaremos hasta un límite de ese conocimiento humano que ya poseemos y que tal vez busquemos poseer, pero realmente no existirá esa posibilidad, porque el conocimiento que tenemos ahora es muy limitado para lo que realmente es todo lo que conforma este universo.